Hola, soy Daniela y les voy a hablar de las secciones cónicas. Primeramente se les denomina secciones cónicas a todas aquellas curvas resultantes de las diferentes intersecciones entre un cono y un plano. Esta se clasifica en 4 tipos: la circunferencia, la elipse, la parábola y la hipérbola. Una circunferencia es una figura plana cuya característica esencial es la siguiente: sus puntos son todos aquellos que equidistan de un punto fijo llamado centro. La distancia entre cualquier punto de la circunferencia y el centro se denomina radio. Una elipse es la curva cerrada con 2 ejes de simetría que resulta al cortar la superficie de un cono por un plano oblicuo al eje de simetría, con ángulo mayor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Una parábola es la sección cónica de excentricidad igual a 1, resultante de cortar un cono recto con un plano cuyo ángulo de inclinación respecto al eje de revolución del cono sea igual al presentado por su generatriz. Una hipérbola es una curva abierta de 2 ramas obtenida cortando un cono recto mediante un plano no necesariamente paralelo al eje de simetría y con ángulo menor que el de la generatriz respecto del eje de revolución. Bueno, ahora ya sabemos un poco más sobre las secciones cónicas, pero ahora les tengo que explicar que las secciones cónicas nacen al hacer cortes con un plano sobre un cono circular recto. Bueno, antes de hacer cualquier corte tenemos que saber que esta medida se llama generatriz. Cuando el corte es paralelo a la base, se genera una circunferencia que, como habíamos dicho, es una sección cónica. Aquí tenemos la primera. Cuando el corte no es paralelo a la base, pero está un poco inclinado, creamos una elipse. Si seguimos inclinando un poco más el corte a tal grado que corte la base del cono, vamos a generar la parábola. Por último, si tenemos 2 conos y el plano corta a los conos de forma que sea perpendicular a las bases del cono, se forma la hipérbola. Bueno, sabiendo esto, vamos a hablar un poco de historia para culminar el video. El descubrimiento de las secciones cónicas estuvo íntimamente ligado a uno de los 3 problemas clásicos de la geometría griega: la duplicación del cubo o problema de Delos. Hipócrates de Quíos fue un matemático, geómetra y astrónomo griego. Vivió aproximadamente entre el 470 y el 410 a.C. Fue él quien demostró que se podía conseguir la duplicación del cubo siempre que se pudiera encontrar curvas que cumplieran la fórmula. De igual forma, Menecmo fue un matemático y geómetra griego. Nació en el primer tercio del siglo IV a.C. Menecmo halló dichas curvas como secciones. Las secciones en aquellos tiempos solo se consideraban perpendiculares a la generatriz, de conos circulares rectos, agudos y obtusos. Por último, vamos a hablar de Apolonio de Perge. Fue un geómetra y astrónomo griego famoso por su obra sobre las secciones cónicas. Él fue quien dio nombre de elipse, parábola e hipérbola. Nació en el 262 a.C. Como ya había dicho antes, Apolonio les da su nombre definitivo. Los nombres que tenían estas figuras antes y que Apolonio les dio era elipsis, hipérbole y parábola. Elipsis significa deficiencia, hipérbola significa avanzar más allá y parábola colocar al lado o comparar. Bueno, esto ha sido todo de mi parte. Gracias.